Buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo en que vamos a compartir en el Día del Señor un tiempito de reflexión. Sí, vamos a comenzar como siempre lo hacemos con unas palabras de oración. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por este día y por esta oportunidad que nos das de estar aquí congregados también, Señor, en tu santo nombre. Y asimismo, Señor amado, rogando que tú bendigas a todos los que están escuchando este tiempo y también que luego se difunda, amado Dios, este mensaje para que muchas personas más sean bendecidos con el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Nos ponemos en tus santas manos, orando como siempre en el glorioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, entonces en este día vamos a estar analizando un temita que es la frustración, cómo manejarla, ¿sí? Entonces vamos a comenzar definiendo esta palabra, la palabra frustración. Es una emoción común a toda la humanidad, es una emoción. Entonces, si es común, significa que todos absolutamente vamos a manifestar esta emoción durante la vida, ¿sí? Es esa sensación desagradable que se produce cuando no se alcanza una meta, no se logra una expectativa, no se satisface un deseo, no se llena una necesidad, no se consigue un impulso, etc. Es decir, todo aquello que hace que de una u otra manera no tengamos nosotros todo lo que queremos en el momento que queremos. Y eso lleva a que nos frustremos, ¿sí? La frustración es el resultado de una fórmula. Altas expectativas más bajos resultados igual a frustración, ¿sí? Entonces, es algo muy práctico de entender. Si tenemos expectativas altas acerca de personas, de circunstancias, y no se logra lo que uno desea, eso provoca frustración. Las claves son entender y aceptar que la frustración es y será una compañera permanente en el viaje de nuestra vida, ¿sí? Entonces, tenemos que aceptar esto, es una realidad con la que tenemos que vivir, con la que tenemos que estar continuamente en nuestra mente, que esto es algo que nos va a acompañar por siempre. Por lo tanto, no nos debemos esforzar en tratar de evitarla. Al contrario, tenemos que aprender a lidiar con ella, a manejarla y no dejarnos manipular o dominar por ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con ella, a manejarla y no dejarnos dominar o manipular. Una persona, mientras más madura sea en su carácter, mejor manejará sus frustraciones, ¿sí? Entonces, mientras mayor madurez haya entre una persona y otra, sencillamente va a poder manejar de mejor manera las frustraciones. Por esta razón es que los niños hacen berrinches cada vez que se frustran, porque ellos no saben cómo manejar todavía las emociones y esta en particular. Entonces la manera en la que ellos reaccionan, porque son muy reactivos, es precisamente haciendo un berrinche, haciendo una pataleta, ¿cierto? Ahora, es deber de los padres enseñarles a los niños a manejar esa emoción. Ahora, ¿cómo enseñarles? ¿Cómo hacer? Sencillo, no dándoles todo lo que quieren cada vez que lo quieren. Esa es la manera en la que se enseña a los niños a cómo manejar la frustración. Tienen que entender que el mundo no está a su servicio, que ellos no son lo más importante de la vida, ¿ok? Sencillamente que son personas y como tales vienen a ocupar un espacio, un lugar en el mundo y por lo tanto deben ganarse las cosas por un lado, por otro lado esperar a que las cosas se den en el momento correcto y en el momento adecuado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no aprenden en la niñez a manejar estas frustraciones? Entonces, cuando ya desde la niñez los padres por negligencia, por ignorancia, no enseñan a sus hijos cómo manejar esta emoción, sencillamente empiezan a haber consecuencias. ¿Cuáles son? Es que en la adolescencia se empezarán a manifestar una serie de síntomas que son un anticipo de lo que va a venir después, como por ejemplo caprichos, enojo explosivo, resentimiento, agresividad, violencia, consumo de alcohol, drogas, etc. Es decir, empiezan a manifestarse ya
unos signos que empiezan a ser muy notorios de que algo está funcionando mal. Y la raíz de todos estos problemas es sencillamente esta, la frustración mal manejada. No aprendieron en su niñez y por lo tanto no saben cómo manejar en la adolescencia, y ahí es donde surgen todo ese tipo de problemas que les lleva a una serie de conflictos que van a ocasionar problemas para todo el hogar, para toda la familia y también para ellos mismos, por supuesto. Entonces, ¿cómo manejar? A la final, ¿cómo manejamos este problema? ¿Sí? Primero, hay que hacer una pausa, es decir, meditar. Cada vez que haya un problema de alguna frustración, antes de reaccionar, debemos meditar, es decir, hacer un momento de calma, respirar y empezar a pensar, ¿sí? Analizar la verdadera causa de la frustración. Es muy importante esto. Es muy común y general que las personas tienden a culpar a alguien más de estos problemas de la frustración, a las circunstancias, a cualquier cosa. Entonces, primero hay que analizar verdaderamente cuál es la causa de la frustración. Entonces, para eso, por supuesto, requiere de una concentración muy particular, muy especial. En tercer lugar, se debe reconocer que la única persona culpable es uno mismo, ¿sí? Eso se llama asumir la responsabilidad. Primero tenemos que mirar a nuestro interior y determinar qué es lo que nos está llevando a la frustración, porque las cosas que están a nuestro alrededor son cosas externas. Lo que nos frustra es aquello que está en nuestro interior, no lo que está afuera, ¿sí? Entonces la frustración tenemos que manejarla desde dentro hacia afuera, teniendo el control de nuestras emociones. En cuarto lugar, es necesario replantear la situación que llevó a la frustración. Una vez que hemos determinado cuál es la causa real, verdadera de nuestra frustración, ahora sí debemos replantear, es decir, ¿por qué me llevó a esta situación? Y si es necesario, y nos damos cuenta que la razón por la cual estamos frustrados es porque pusimos expectativas demasiado altas en alguna situación y no conseguimos esos resultados, bueno, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Bajemos las expectativas. Y al hacer eso, pues nuestra frustración va a desaparecer, va a disminuir, ¿ok? Pero en cambio, si nos damos cuenta que las expectativas nuestras fueron las correctas, fueron las indicadas, entonces, y no logramos el resultado que esperamos, sencillamente, ¿qué nos toca? Cambiar la estrategia. Hay que buscar nueva información, etcétera, hasta alcanzar la meta. Es decir, hay que reorientarse, ¿ok? Entonces, si es que nuestras expectativas son las correctas, el análisis es distinto, ¿ok? ¿Por qué? Decimos, no alcancé lo que esperaba, lo que deseaba, entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle más tiempo, conocer algo que no sé, dedicarme a hacer algunas cosas que no las estoy haciendo, etc. Es decir, tengo que replantear mi caminar, hacia dónde me estoy dirigiendo. Y entonces voy a obtener el resultado que espero, ¿sí? Pero se dan cuenta que es un análisis que uno tiene que hacerlo con cabeza fría, hay que analizarlo correctamente y entonces llegamos a el resultado que esperamos, ¿sí? En séptimo lugar, hacer uso continuo del autocontrol, dominio propio. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros tenemos dominio propio y no debemos dejarnos dominar por las emociones, sino estar bajo control. Las emociones deben estar bajo nuestro control. Y hemos manifestado que la frustración es una emoción. Por lo tanto, debemos aprender a dominarla, a autocontrolarla nosotros mismos, ¿sí? Y en octavo lugar, volver al paso 1, ¿sí? Entonces, una vez que hemos terminado todo este proceso, debemos volver nuevamente a hacer una meditación y continuar con todo el proceso, ¿sí? Es un ciclo continuo, constante, ¿ok? Todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a tener esta situación de frustración por diferentes circunstancias, tenemos que volver al proceso nuevamente, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de esta situación, ¿sí? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 26. Vamos a analizar aquí un caso muy particular de una persona que no supo cómo manejar la frustración y las consecuencias a dónde llevaron, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, aconteció que Nabot, Jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Acab a Nabot. Nabot era el dueño de esa tierra, ¿cierto? Diciendo, dame tu viñedo para que me sirva como huerto, porque está junto a mi casa y te daré por él un viñedo mejor que ese. O
si parece mejor ante tus ojos, te daré su precio en plata. Es decir, lo que aquí este poderoso, este rey, le estaba pidiendo a uno de sus súbditos es que le vendiera su propiedad, ¿verdad? Que le vendiera su tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno, desde el punto de vista nuestro acá, uno podría decir, bueno, si me están ofreciendo un buen precio, me están dando una mejor heredad, yo la cambio, no tengo ningún problema y se acabó el asunto, ¿cierto? Pero aquí hay un problema, hay un asunto muy importante que había que tomar en cuenta. Y aquí en esta parte empezamos a notar. Dice, pero Nabot dijo a Acab, guárdeme Yahvé de darte la heredad de mis padres. Aquí está el problema. Para el pueblo de Israel era prohibido vender las propiedades. Ellos no podían vender. Había una prohibición legal. Ellos solamente podían traspasar durante cierto tiempo su propiedad a alguien. Hablemos de una deuda. El dueño de la propiedad se endeudó y como no tenía cómo pagar, con qué pagar, entonces entrega su heredad como la parte del pago de su deuda. Pero tomen en cuenta que a los 7 años de esta cuestión, si él no lograba pagar, la deuda se borraba a cero y él recuperaba su propiedad. Así era la ley, ¿ok? Para Israel. Ellos jamás perdían su tierra, nunca. Pasaba de generación en generación, de persona en persona, de familia a familia, pero nunca podían vender esas tierras a nadie, absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, aquí está el problema realmente, ¿ok? Y Acab se fue a su casa decaído y enfadado a causa de las palabras que le había hablado Nabot jezreelita, pues él le había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer pan. Aquí vemos que está haciendo ¿qué? Un berrinche, ¿cierto? Obviamente, ya como un niñito malcriado, pero es un hombre, un adulto, ¿verdad? Entonces, como no pudo manejar correctamente esta emoción, estaba frustrado, realmente frustrado. Y entonces se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer pan. Ya está, haciendo berrinche. Por tanto, vino a él Jezabel, su mujer, y le preguntó, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió, porque hablé con Nabot jezreelita y le dije, dame tu viñedo por dinero, o si te parece mejor te daré otro viñedo por él. Y me dijo, no te daré mi viñedo. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no gobiernas acaso el reino de Israel? Es decir, ¿no eres tú acaso el rey de Israel? Levántate y come pan, y alégrese tu corazón, y yo te daré el viñedo de Nabot jezreelita. El típico de una madre o un padre complaciente con un hijo malcriado que está haciendo un berrinche, ¿cierto? Es decir, con tal de que no hagas berrinche, te voy a dar lo que quieres. Eso es lo que estaba pasando acá, igualito. Pero obviamente aquí hablamos de gente muy poderosa y que estaban a punto de cometer algo terrible en abuso de su poder precisamente. ¿Por qué? Porque tenía un capricho, el niñito malcriado, claro, ya un adulto, ¿sí? Y su mujer que actúa como la mamá aquí y le va a complacer el capricho del hijito para que no se frustre el pobre. Entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad, aquellos que habitaban con Nabot. Entonces, le envía una carta con las personas también que estaban bajo su dominio, bajo su jurisdicción, y envía una carta que la escribió él, pero va como sellado por el rey. Tiene un tremendo poder. Entonces, en las cartas escribió diciendo, proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo? Vayan y háganle un juicio a Nabot. Y que 2 hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo, has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Fíjense la orden que les mandó. ¿Ok? Entonces estos hombres eran unos hombres, obviamente ahí dice hijos de Belial, habla de que adoraban a este Dios, ¿no? Para ellos levantar falso testimonio no era ningún problema y por eso dice, hazlo, págales y que den testimonio contra él. Pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? El testimonio tenía que ser que has maldecido a Elohim y al rey. ¿Por qué era esto muy importante? Dentro de la ley que estaba en acción en ese momento, si es que solamente decían que has maldecido a Elohim, es decir, a Dios, automáticamente su heredad después de muerto pasaba al sacerdocio. Así es como estaba estipulado en la ley.
Solamente pasaba ya a manos de los sacerdotes y ellos automáticamente quedaban en control de esa propiedad, ¿sí? Pero cuando decía que has blasfemado, testificado en contra del rey, es decir, contra Dios y contra el rey, ahí el rey se quedaba con la propiedad. Por eso era muy importante que esté contra los dos, tanto contra Elohim como contra el rey, ¿sí? Y eso es lo que hizo. Ellos sabían perfectamente bien y conocían perfectamente bien la ley y por eso lo hicieron así. Versículo 11. Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron pues un ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Y los dos hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron ante él. Y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot maldijo a Elohim y al rey. Y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Luego enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate y toma posesión del viñedo de Nabot jezreelita, que se negó a dártelo por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para bajar al viñedo de Nabot jezreelita y tomar posesión de él. Y la palabra de Yahvé llegó a Elías Tisbita diciendo: levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí está en el viñedo de Nabot, a donde bajó para tomar posesión de él. Entonces aquí ya Dios envía al profeta para emitir juicio contra el rey, ¿sí? Porque a veces uno puede pensar que se va a salir con la suya, pero contra Dios no se puede. Contra Dios no se puede. Simplemente es pelear contra el viento, ¿ok? Y le hablarás diciendo: así dice Yahvé, ya has asesinado y también tomas posesión. Y le hablaréis diciendo: así dice Yahvé, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Es decir, ya está ahí la sentencia de muerte. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he hallado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos de Yahvé. He aquí, yo traigo el mal sobre ti, y te barreré por completo, y destruiré de Acab a todo meante a la pared, tanto al siervo como al que esté libre en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam ben Nabat, y como la casa de Baasa ben Ahías, por la provocación con que me has provocado y has hecho pecar a Israel. Y también de Jezabel habla Yahvé, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que muera de Acab en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendió para hacer el mal ante los ojos de Yahvé, incitado por su mujer Jezabel, y procedió abominablemente a seguir tras los ídolos, conforme a todo lo que hacía el amorreo, al cual Yahvé había desposeído de delante de los hijos de Israel. Muy bien, eso con respecto a este pasaje que estamos analizando en el Antiguo Pacto. Ahora, las recomendaciones en el Nuevo Pacto. Dice la palabra en 1 Corintios 6:12: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine, ¿sí? Entonces, aquí habla de que debemos tener realmente un dominio, un control sobre las acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre todo sobre nuestras actitudes, ¿ok? Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta, muy presente, que es nuestra responsabilidad este punto, ¿bien? En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 5 a 10, también encontramos este pasaje que es muy importante, ¿sí? Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Allí está. Entonces empieza por la fe, ¿verdad?
Entonces dice primero, hay que añadir a la fe virtud. ¿Por qué añadir a la fe? Porque la fe es un regalo de Dios. La persona tiene fe porque Dios le da. No es algo que uno lo pueda conseguir por ahí, nadie le puede transmitir fe. ¿Tiene fe o no la tiene? Eso es todo. Por lo tanto, si ya tiene la fe, ¿qué tiene que hacer? La siguiente parte que nos corresponde ya a nosotros es añadir a esa fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es excelencia moral. Eso es virtud. Excelencia moral. Entonces es nuestra responsabilidad actuar de la manera correcta, tener una moral muy alta, en pocas palabras, ¿ok? Y a esta virtud hay que añadirle conocimiento. También es nuestra responsabilidad añadirle conocimiento a la virtud. A este conocimiento hay que añadirle dominio propio. Ahí está la palabrita clave, ¿sí? Dominio propio. Es decir, tener un control para evitar las frustraciones, ¿ok? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Entonces ese es el consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro para nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que estas cualidades crezcan, ¿ok? Porque haciendo esto, dice, no tropezaréis jamás. Entonces es nuestra responsabilidad madurar, ¿ok? Madurar. Muy bien. Vamos a cambiar ahora sí el ángulo de la información, porque siempre estamos compartiendo un poquito también acerca de lo que tiene que ver con la historia, ¿no?, del texto sagrado, ¿sí? Como estamos analizando. Este material, siempre insisto en lo mismo, no es mío, es del Foro Bíblico. Yo hago ciertas adecuaciones nada más, pero este material es de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Pero igual lo comparto porque es muy, muy importante tener este conocimiento, ¿sí?, para saber exactamente cuál es el texto sagrado, el original. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a analizar hoy un poquito acerca de lo que es el proceso del copiado del Antiguo Pacto. Partimos por